Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Hoy es sábado, estamos contando 6 días del mes de diciembre. Estamos a 18 días de Nochebuena y a 25 del 31 de diciembre, último día del año, el día de Año Nuevo. Año que termina, año tortuoso, terrible. Particularmente lo ha sido para mí en sus inicios, primeros meses, abril, mayo. Y a partir de esa fecha, para muchas personas, hemos tenido que ver partir a muy buenos amigos en este año. Mi único deseo es que Dios nos regale el año que viene un año sin sobresaltos, sin grandes temas, tanto locales como fuera de República Dominicana. Ese es mi mayor deseo, que en el 2026 tengamos un año de paz, un año de tranquilidad, un año de sosiego, un año donde podamos nosotros asimilar todo lo que hemos tenido que enfrentar en el 2025. Por igual, las gracias a Dios porque nos ha permitido seguir echando la batalla con las herramientas que nos ha provisto antes y después de todos los embates que hemos tenido que enfrentar. Así que en este mes de diciembre, pues siempre se hacen las fiestas de empleados, etcétera. Ayer fue la de la empresa en la que tengo más de 20 años trabajando. 19 de manera continua, porque yo siempre hago esta declaración, yo salí brevemente por una rabieta en el 2006. Pero que va, gente noble, gente buena, me recogieron otra vez, Rosa Olga Medrano, Roberto Rodríguez, Chico Maxis, que no tengo cómo pagarle y agradecerle todas las puertas que ayudó a que se me abrieran en el principio. No es fácil y estoy seguro que nuestra formación cristiana no se va a ningún lado. Yo no soy religioso, pero yo fui criado en el seno de una familia muy católica. Mi familia muy católica, la mayoría, y a nosotros se nos inculcó desde muy pequeño el valor del agradecimiento, el ser agradecido. Lo vi en la práctica, las acciones y las cosas que hacía mi papá. Fue un hombre muy agradecido con los amigos. Creo que una de las cosas, entiendo yo, eso nunca papi me lo dijo, porque papi hizo cama 3 años, pero tuvo 1 año y medio que perdió el habla y nunca tuve ese nivel de cercanía con él para conversar esas cosas sobre la decepción de las personas a las que él ayudó, esperando de que le retribuyeran y le devolvieran, pero que lo abandonaron. Nunca me llamaron siquiera a preguntar. Recuerdo el nombre de todos, absolutamente todos, aquellos que le reparaba sus autobuses de gratis, a lo que yo me tenía que fajarme domingo, sábado, el día feriado que fuera, con él, a repararle a sus amigos, quizás a uno, porque un día, no sé si esté vivo, porque un día lo ayudó a conseguir, a resolver un problema que tenía con un arma de fuego que a él le incautaron, porque papi era descuidado con sus responsabilidades, como mantener al día sus permisos, y ese amigo lo ayudó, y él tal vez entendió que por ese pequeño gesto implicaba durar hasta que se seque el malecón trabajándole gratis al tipo. Me recuerdo que eso fue del 94 al 2001. Y así puedo hacer una larga lista, qué sé yo, amigos, vecinos, a los que él siempre ayudó. Papi asumió algunas personas que vivían cerca del taller como si fueran sus hijos. Y de hecho, teniendo ellos hijos y siendo casi contemporáneos a papi le proveía y le daba de lo poco que ganaba hasta para comer. Papi fue un hombre muy bueno en ese sentido. Siempre he dicho, equivocado en algunas cosas, pero agradecido enormemente con quien le hacía favores. Nunca lo vi hacerle maldad a nadie. Nunca. Papi tenía una boca de perro, pero un corazón, como decía que no lo conocía, un corazón único.
Entonces de ahí, de esa escuela es que venimos nosotros, que crecimos. Igual pasa con mi mamá. Mi mamá es una mujer muy servicial, también muy agradecida. De hecho, estábamos hablando ahora, después de la fiesta, me estaba ya comentando que los días que estuve enfermo, una de las propietarias fue allá a la clínica que yo estuve interno a saber de mí, como se dice en el Cibao, a verme, etcétera. Y por cosas de la vida, lo he comentado antes, es la única persona que recuerdo que ya estaba ya bien adelantado el proceso de salir de la sedación, y así difusamente recuerdo la visita de doña Rosa a la clínica Abreu cuando estuve en sala ya casi dándome de alta. Entonces ayer la empresa Grupo Medrano hizo su fiesta de empleados. Nosotros somos un montón de gente. Me di cuenta de algo. En Grupo Medrano hay un montón de gente nueva. Todavía se preservan personas que tienen 45, 48, 38 años. Roberto, que está desde que se fundó la empresa. Sí, tenemos 54 años. Y Roberto está desde el día que se fundó. Roberto es casi familia de esa gente. Desde 16, 14 años está Roberto. Trabajó mucho tiempo con Don Cookie, más de 30 años trabajó con Cookie Medrano. Y recuerdo que a principios de los 2000, Roberto ya tenía más de 30 trabajando. En el año 2004 por ahí, Roberto me dijo a mí bajando el ascensor: bueno, yo tengo 30 y pico de años aquí, nunca he cogido vacaciones, mano. Yo no sé lo que es coger vacaciones. Yo todos los días trabajo. Y de verdad, Roberto es un tipo de la gente que trabaja esto, que yo he visto que más trabaja. Roberto tenía una época cuando nosotros trabajábamos con CDs y los comerciales se grababan en disquetes, no me recuerdo si eran de un cuarto, no sé de cuál, pero disquetes. Se grababan ahí los audios cortos hasta 1 minuto y medio, y si era mono que se grababa daba 2 minutos. Roberto salía de La Vega con el clavo, Carlos Saldívar, su asistente de entonces, en su vehículo a traer una canción. Mano, esta canción está rompiendo en el Cibao. No puedo esperar al martes a ponerla. Usualmente los programadores de radio, por lo que mandan los libros, actualizan la pauta musical como demasiado 2 veces a la semana, y siempre ese día es o martes o jueves, no sé por qué, pero casi todos, en todos los libros que yo he leído, esa es la metodología. Alguna lógica de haber detrás de esto, tiene que ser tal vez a partir de una tradición. La historia de la radio es interesantísima. Roberto fue un hombre formado en la radio y con acceso a muchísimo conocimiento que en la década de los 80 no era fácil. Roberto vivió un tiempo largo en Estados Unidos, allí se formó profesionalmente. Yo nunca he sabido de qué se graduó Roberto. Sé que él estudió algo en la universidad, pero es un hombre muy sólidamente formado, y creo que no hay duda por el trabajo que él hace, de que es un hombre con una solidez a nivel profesional tremenda en su formación. Bueno, pues sí, ayer la empresa nos hizo al ritmo de la mañana, que en enero del año próximo arriba como programa su año 19 de existencia, pero el ritmo de la mañana no existiera de no ser por un programa que inicia Roberto llamado Marta y Peter en vivo, con Peter Vázquez, que sigue en el ritmo de la mañana, con Marta Sánchez también, a quien le tengo un agradecimiento eterno, amiga, que siempre también me dio muchas oportunidades, creyó en mí y me dio los mejores consejos. Marta era una romántica empedernida, poetisa, le encantaba escribir poemas y leer libros de poesía. Tuve conversaciones muy profundas del alma, del amor, de qué esperar de la vida, esas cosas. Marta era un ser humano de luz excepcional. Falleció en el año 2016, luego de batallar 3 años completos con un cáncer de mama que terminó venciéndola. Marta, yo lo comenté aquí, recuerdo como ahora cuando me comentó que estaba afectada de esta enfermedad, fui de los primeros fuera de su familia a la que ella le comentó, porque éramos muy buenos amigos. Y oré y estuve siempre disponible, oré por su recuperación y estuve siempre disponible con el deseo de verla recuperarse. Y cuando la vi regresar al trabajo,
entendía que ya había superado eso, pero lamentablemente el cáncer es un enemigo difícil de vencer, muy terrible. Entonces ayer el Grupo Medrano nos dio a Peter, a mí, al ritmo de la mañana, lo que allí estamos. La más nueva es Naishme, que tiene 1 año y medio. El más viejo es Peter, que está desde que era Marty Peter en vivo, 25 años. Yo tengo desde el año 2002, septiembre 17 del año 2002, martes 17, no mentira, miércoles 18 del año 2002, si no me equivoco, comencé a trabajar. Ese año Grupo Medrano me pagó, yo con 3 meses trabajando, cuando Grupo Medrano, coño, era diferente, me di en mi regalía completa del año. Pero lo correcto es que te paguen la regalía, lo que has cobrado en el año de salario neto, dividido entre neto o bruto, cualquiera de las dos, dividido entre los 12 meses del año. Esa proporción es la que te toca. O sea que de haberme entregado, me habían dado 1,000 pesos. En aquella época yo cobraba un salario que para la época era bueno, el dólar estaba a 20, 18 por ahí, por uno, y que te pagaran 6,000 pesos por trabajar el fin de semana, y después me subieron a 8,000. Coño, eso era un dineral. Yo hacía un mundo con ese dinero. Yo compré un montón de cosas. Yo compraba en las tiendas más caras de ropa. Iba a Anthony Bossini, tiendas en Acrópolis. Yo empecé a limpiar mi closet en esos años. Compraba diésel. Yo me di buena vida con esos tiempos. Papi estaba vivo, pero igual daba para suplir las cosas necesarias y para uno darle su lujito. Bueno, pues la empresa decidió, quizás, posiblemente, luego de un año donde casi resbalo y caigo del otro lado, un reconocimiento. Agradecido enormemente. Yo, 2 cosas importantes de eso. Uno se siente muy bien cuando recibe algún tipo de reconocimiento. Por eso, la pedagogía infantil, en las escuelas, las cosas son muy comunes para que los niños se motiven, etc. Luego uno va creciendo y ya de adolescente sigue en la búsqueda de eso. Las personas tenemos esa necesidad de validación y reconocimiento intrínsecamente marcada en nuestra forma de ser y proceder. Eso no es nada malo. Hay gente que se le enferma el ego, pero eso es normal. Me sentí bastante bien. Además está decir que me siento agradecido de la vida porque he podido trabajar lo que he querido, que he tenido la suerte de trabajar en un sitio que no me ha jodido para hacer lo que yo hago, que me ha dado libertad, que trabajar con Roberto es eso. Roberto jode mucho, o jodía, ya no jode tanto. Y digo joder porque uno lo llama joder aquel que tiene claro el objetivo que busca alcanzar y le exige en quien delega que eso se cumpla, que haga las cosas al pie de la letra como él señala que se hagan. Y esa es la particularidad y lo que he aprendido a trabajar con Roberto. Roberto es un hombre que se exige mucho, pero no solo que se exige, también exige mucho a los demás. Y recuerdo que una de sus frases que él dijo en una de las tantas reuniones que hemos tenido de trabajo, que terminan siempre hablando de cosas personales, Roberto dijo que él se exige a él muchísimo y que él espera que quienes trabajen con él también se exijan. Él dice: a mí fulano de tal, director legendario de la radio de la República Dominicana de la década de los 80, me dijo una vez cuando dirigía Turbo 98 que yo le explicaba demasiado a los locutores y que esa explicación necesariamente le daba al locutor el conocimiento de cómo se hacen las cosas y que eso entonces le enseña a ellos, terminan aprendiendo y después se van. Y Roberto ahí mismo le respondió. Le digo, pues que lo hagan bien, que aprendan, que a mí no me importan, yo le enseño a otros y se van. Esa ha sido la filosofía que yo he visto puesta en práctica
a lo largo de la vida con Roberto. Recuerdo la primera vez que me reuní con él y él pidiéndole trabajo, porque a mí quien me da la oportunidad de estar en la radio es Maxi, pero tanto vernos ahí todos los días. Roberto hacía un ejercicio con todo el que trabajaba o estuviera cerca de la emisora a preguntarle qué canción está sonando en la capital. Él vivía en La Vega, él venía aquí, se internaba de varios días, iba a las tiendas de disco, escuchaba las otras estaciones, salía a caminar para la calle. La Lira en esa época era una zona donde se concentraba la juventud, a beber romo, a compartir, a hacer bulla y desorden. Él iba, veía lo que escuchaba en la avenida del Puerto, el Malecón, iba a discotecas, iba a bares, a los cafés que estaban de moda en la época. Era un tipo que practicaba la radio como los precursores de la radio y las buenas prácticas para lograr una estación exitosa recomendaban hacer. Y eso lo transmitía y lo enseñaba. Evidentemente que trabajar con él para mí ha sido un lujo. Pueden haber posiblemente mejores que él. Pueden quizás haber quienes han tenido más luces que él. Pero para mí ha sido un lujo trabajar al lado de él, porque fue el que yo crecí admirando. Era el que yo crecí, el que yo escuchaba siendo un niño y un adolescente. Y para mí fue importante trabajar de su lado, y lo ha sido hacerlo durante tanto tiempo. No lo digo porque sea mi jefe, pero ciertamente uno se siente bien. Yo me siento muy agradecido. Peter relaja con algo el tema de los reconocimientos, que también fue reconocido. Peter ha sido un gran compañero de más de 20 años en la radio, que hemos trabajado juntos con sus altas y sus bajas, pero Peter tiene algo que yo lo he reconocido y lo he destacado siempre. Peter quizás no sea muy amiguero, pero de quien él decide ser compañero o amigo, él es muy leal. Es una persona entregada a su trabajo, un tipo fajador, tipo muy sentimental, muy emocional, que crea vínculos. Difícil para crear vínculos con él porque él no se abre a todo el mundo, pero ya cuando lo llega a crear es un tipo que no se niega a nadie. Y también fue reconocido, igual que todo el equipo del programa, que repito, la más nueva es Naishman, 1 año y medio casi, y el más viejo es Peter, y ahí estamos, echando la batalla. Todo el mundo tiene su fórmula. Yo tengo muy buenos amigos en este negocio. Yo tuve la suerte de conocer y tratar en términos personales a Teo Veras. En estos días me he sentado a ver los videos que para la década de los 90 y la década de los principios de los 90 y finales de los 80 hacía Teo Veras sobre sus emprendimientos en la radio, Clásica Radio, la 91. Gracias a su esposa, Elizabeth Tepan, pude conocer de cerca a don Teo Veras, una leyenda de la radio también, un ser humano incomparable también. Y también con esa necesidad, ese deseo, esa pasión contagiosa, una pasión exultante hacia la radio que tenía Teo, también la tenemos en Grupo Medrano. Yo no llegué a tratar de manera cercana a don Cookie, porque Cookie, cuando yo llego a Grupo Medrano, ya era Cookie Medrano, era una leyenda viviente, 30 y pico de años, con un circuito de estaciones que construyó desde el polvo, con un pequeño préstamo que tomó, compró su primera estación luego de ser por años técnico de importantes medios de comunicación de la época, Reintel, otras estaciones de radio. En el Cibao no había una estación de radio a la que Cookie no le haya puesto la mano, aunque fuera al transmisor. Un apasionado por la radio AM, le transmitió esa pasión a sus hijos, sobre todo a Rosa y a Heriberto, que fueron los que estuvieron luego de que él se va al frente del cañón. Indira, que también tiene un vínculo estrecho con los medios y con el negocio. Indira es más de los números, más de la administración. Es, digamos, la que uno tiene siempre que buscar convencer. Yo no, pero me refiero al equipo, porque es la que floja los pesos, el billullo.
Entonces, Rosa Olga, Heriberto, cuando estaba vivo, eran personas muy apasionadas también de la radio. Y lo sigue siendo Rosa Olga, es presidenta de Adora y ha logrado grandes cosas los últimos 6, 7 años que ella ha estado al frente de este organismo que agrupa a los propietarios de estaciones de radio en la República Dominicana. Entonces, claro que sí, que me siento bastante bien. Pero más que sentirme bien, me siento agradecido. Me siento agradecido primero con la vida, me siento agradecido con las decisiones que he tomado, me siento agradecido con todos los que de alguna manera incidieron para ayudarme a convertirme en lo que soy, todos. A los que me motivaron desmotivándome y a los que me motivaron diciéndome puedes hacerlo también. Porque a veces uno solamente se centra en el que te da el impulso, pero y el que te dice tú no puedes y tú lo tomas como un reto. También necesitamos de eso en la vida, porque la vida es un equilibrio y la vida tiene de todo, y como dice el dicho, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Yo he hecho limonada con los limones que me han tocado. Yo me siento muy satisfecho porque no me propuse nada de lo que terminé construyendo y he hecho. Simplemente me propuse trabajar radio, disfrutarlo, aprender, esa hambre de conocer cómo funciona lo que hago, sigue viva esa necesidad en mí. Es algo que es lo que me mueve, el entender, el ver lo que se mueve. La radio quizá no esté pasando por su mejor momento como medio a nivel global, a los ojos de muchos. La radio, para los que tal vez no conocen la historia de resiliencia de la radio, piensan que la radio está terminada, y lo que quizás no saben es que de la radio, de todos los medios que existen, el que más posibilidades tiene de sobreponerse al cambio tecnológico es la radio. La radio sobrevivió al cine, la radio sobrevivió a la televisión, la radio sobrevivió a todos los cambios que durante el siglo XX experimentó el medio. La radio ha sabido adaptarse y estar disponible en la época tecnológica que arranca en 1995 con el Internet, que luego 10 años más adelante aparece YouTube, y también la radio allí está presente, que la radio ha estado y está en los momentos que quizá los demás medios desaparecen. Un ejemplo, el apagón de España, la que estuvo ahí fue la radio. República Dominicana todavía no teníamos el fenómeno de Internet en la década de los 90, el huracán George, pero el apagón que tuvimos hace poco, la radio estuvo ahí. Nosotros hemos estado ahí y tiene esa capacidad de adaptarse, de sobrevivir, y yo creo en eso. ¿Qué me decepciona? Que las generaciones más jóvenes no hemos sabido o no hemos continuado buscando contagiarlas y acercarlas. La última persona que se interesó, que se me acercó a mí hace más de 10 años, con la intención de aprender y conocer sobre la radio, se llama Carlos Peña. Carlos estaba recién graduado de la escuela del colegio que está ahí en la Luperón, que dirige el padre Ruiz, si no me equivoco. Él había estudiado temas vinculados con producción de televisión, producción de medios audiovisuales, etc. Y él un día me escribió y yo le dije a él, me escribió por el Instagram del programa, que él necesitaba hacer una pasantía y él quería saber si nosotros le podíamos ceder un espacio para él completar esa pasantía. Yo le dije, claro que sí, mijo, no hay problema. Pasa por acá para que hablemos eso en persona. Y Carlos llegó temprano, formal, vestido de camisa, y me contó lo que él tenía que hacer. ¿Cuántas horas son? Bueno, son tantas, no hay problema. El único requisito aquí es que tú tienes que cumplir la cantidad de horas que te exige tu institución. Yo no te puedo recibir un par de horas y después firmarte un documento. Él dijo, a mí lo que me interesa es exactamente eso. Le dije, pues nada, arranca el lunes. Y estuvo con nosotros
Su intención era llegar, completar su ciclo, se graduó del colegio y duró 2 años y pico con nosotros. Carlos luego se va, se siguió formando, entró a la universidad, estudió cuestiones afines a fotografía, realización videográfica, etc. Y creo que está casado y tiene hijos, pero él comenzó con nosotros teniendo 16, 17 años. Y fue la última persona que yo vi con el deseo, el hambre de aprender sobre el medio, sobre la radio, y lo hizo con mucha disciplina. Carlos se convirtió en un amigo y en un cómplice nuestro en el ritmo de la mañana. Cuando él consiguió trabajo y se fue, yo le dije, coño, qué mal que yo no pueda pagarte, porque creo que pocos como tú quedan hoy en día. Carlos, me recuerdo que fue la única persona que yo le dije que iba a una cita al consulado. Hicimos una muy buena amistad, era un muchacho muy bueno. Pero esa es quizás nuestra única deuda. Conectar con las generaciones más jóvenes, hacerle entender a los más jóvenes que sí, que la radio no es una pieza museográfica, que la radio todavía tiene mucho que ofrecer, y quienes estamos en la radio quizás estamos cansados, algunos, otros quizás estamos enfrentando los embates del paso del tiempo y el cansancio que en nuestros cuerpos deja grabado el trabajo y el paso de los años, que la radio es más fuerte y más resiliente que quienes estamos en ella, y que ojalá que quienes hoy están haciendo podcast, los que hoy están haciendo contenido digital, se animen por conocer los fundamentos que sostienen este negocio. Quien le dio el nombre y quien fundó el primer podcast fue un VJ de MTV, y en una de sus entrevistas él dice, yo no empecé a hacer eso porque quisiera sustituir la radio, lo hice inspirado en la radio, porque sabía y sé que la radio es un medio útil y que acompaña. Así que, gracias al Grupo Medrano, me siento muy orgulloso de la empresa en la que he trabajado, me siento muy agradecido de todo lo que me han tendido la mano, desde Lino, mi vecino, que me prestaba las primeras revistas de radio que yo leía, hasta Marta, que tantas veces me inspiró a hacer más de lo que hacía y creyó tanto en mí y me dio tanto la mano cuando tanto lo necesité en términos personales, económicos y laborales, y a todo el mundo. Yo siento un profundo agradecimiento. Comencé hablando de ese espíritu de agradecimiento que siempre ha primado en el entorno en el que crecí. Lo vi en mi abuela, lo vi en mi madrina Teté, lo vi en mi papá, lo he visto siempre en mi madre. A mí se me ha enseñado a ser agradecido y yo creo en el agradecimiento y estoy profundamente agradecido del tiempo que he estado y he sido acogido en esta empresa, y como lo he dicho en otras oportunidades, el día que ya me toque no estar, espero que si sigo estando vivo, de mi boca no salga más que cosas buenas que expresar de un lugar que me ha dado tanto, más de lo que esperaba, más de lo que posiblemente he merecido. Nos vemos en un próximo video.